Bienvenidos nuevamente a este programa de Polémica y Café, donde como todas las semanas, Judith Hernández, Eduardo Gurría y su servidor le damos la más cordial bienvenida. Les recordamos que en este programa no damos noticias, pero eso sí, le damos contexto a las noticias que usted ha escuchado y le tratamos de explicar el significado de los sucesos para que usted pueda aprovecharlos o prepararse para reaccionar a los mismos, por lo cual sus comentarios y sus opiniones son siempre bienvenidos. En fin, escúchenos, comparta nuestro programa YouTube. En YouTube es @Voces Hispanas MX y déjenos sus preguntas, críticas y comentarios. Y bien, vamos a empezar por México, donde pues le pasamos la estafeta al ingeniero Gurría. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros una vez más, pero efectivamente lo más importante en México es que todos hagamos todo lo necesario para que no se nos olvide el huachicol y sobre todo el huachicol fiscal, malamente llamado fiscal, aunque sí tiene muchas aristas fiscales. La verdad de las cosas es que el huachicol industrial, como digo yo, porque esto de importar barcos, pues es ya a nivel industrial, no se trata ya de sacarle un poquito de fluidos a los poliductos de petróleos mexicanos, sino se trata de importar ilegalmente usando estrategias de muchos tipos, pero desde luego todas ilegales, e importar gasolina a México y de esa manera, pero importarla además de todo con otras fracciones arancelarias que no son gasolina, y de esa manera no pagar impuestos y de esa manera afectar de manera directa a supuestamente la joya de la corona que es Petróleos Mexicanos. Ese Petróleos Mexicanos que el sexenio pasado tantas veces nos dijeron que había que proteger, que había que hacer todo tipo de sacrificios fiscales para apoyarlo y mejorar su condición financiera, ese es el principal afectado por este mal llamado huachicol fiscal, que no es otra cosa más que un robo en despoblado a todo México y en particular a petróleos mexicanos. Yo ¿Tú diría, crees ¿Tú crees que este robo de alguna manera tenga algo que ver con el hecho de que antier le dieron un contrato a Slim para hacer pozos para Pemex? ¿Y por qué habría que contratar a Slim para yo, hacer pozos para Pemex? no, una de las grandes desgracias que tenemos ahorita en el país es que están tan desorganizados y están tan desesperados por ofrecer resultados que ya no sabemos cuál es el siguiente paso. Por ejemplo, este caso de darle contratos al señor Slim, pues yo no sé cuándo hubo una convocatoria pública para estos contratos, yo no sé quién más participó para tratar de obtener estos contratos, y sin embargo ya tiene el señor Slim los contratos. Desde luego, estos contratos no son por 20 o 30 millones de pesos, son por cantidades muchísimo más grandes que exigirían que tuviéramos una mucho más seria y formal transparencia de todo el proceso, desde cómo se licitó, quiénes participaron, cuándo es la decisión, por qué se da la decisión y quién finalmente es al que se le Fíjate, asigna el yo contrato. me daría por bien Nada de esto servido sucedió. si por lo menos dicen dónde se van a hacer y luego nos dicen si de veras se hicieron o nada más circuló la lana. Pues sí, una de las grandes desgracias es eso, que no hay transparencia y por lo mismo hay muy Y en qué poca. manera participa en esto Adán Augusto López? Hmm, Pues Adán Augusto López era el que a través de su secretario de seguridad obligaba, por ejemplo, a todos los gasolineros de Tabasco a comprar ese huachicol o esos volúmenes, porque estamos hablando de un volumen completamente distinto.
Se dice que son algo así como 23 barcos de gasolina. Pues eso ya son volúmenes industriales. Y la Esos verdad, las barcos, cosas, como cuántos carros servirán, ¿eh? bueno, si ponemos que más o menos un barco tamaño Panamax, que son barcos que podían pasar por el canal de Panamá antes de que el canal de Panamá fuera ampliado, son barcos de alrededor de entre 35 y 40,000 toneladas de capacidad de carga. Bueno, pues eso da lugar a un montonal de litros de gasolina. Pero lo más grave es que eso no entraba al país como gasolina. Es gasolina, pero entraba con otras fracciones arancelarias para no tener que pagar impuestos o no pagar los impuestos Pues yo creo correspondientes. que más grave que eso es el simple hecho de que al ponerlo en el mercado le quitan el mercado a Pemex. Pues claro. Además, Digo, además, olvídate de los impuestos. no, no. Al que andan vaciando vaciándole los bolsillos es a Pemex, y ahora resulta que Pemex no puede tener ingresos porque la gasolina la trae Adán Augusto López y las construcciones las hace Slim. O sea, es Bueno, todavía peor. no. El daño fue de muchas formas y maneras. Primero, a Pemex directamente porque le están compitiendo de manera desleal, trayendo un producto que no pagó impuestos. Pero también es terrible contra las finanzas del país o las finanzas de Hacienda porque no hubo ingreso eh, de impuestos de todos esos volúmenes de importación de gasolina. Porque, como les digo, se importaba con fracciones arancelarias distintas, al parecer, Sí, pero eso no en afecta a algunas Pemex, eso ocasiones afecta al país. como desperdicios de procesos de refinación. Por eso, pero eso perjudica quizás al país al no tener el dinero para pagar, pero no a Pemex. A Pemex lo perjudican los contratos con Slim y lo perjudica todo lo demás. No, 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 con todo respeto. Lo perjudica a Pemex el hecho de que haya un producto en el mercado que compite en términos de precio Por eso, deslealmente contra lo que produce Pemex. Entonces, pues la gente naturalmente compra la gasolina guachicoleada, digamos, en lugar de la gasolina de Pemex. pero bueno, el consumidor no sabe cuando es guachicoleado o no, y el gasolinero sí lo sabe, pero no le importa porque seguramente es más barato. Pues sí, pero Y entonces, además es en efectivo, lo cual implica que no claro, tiene que pagar impuestos, o sea, es pues doble ahorro. por eso el impuesto, o sea, por eso el impacto es primero a la hacienda pública y después a Pemex. O primero a Y Pemex si después otra quieres y vez, después y a de la hacienda regreso pública. a los municipios y a las ciudades y a los Claro. estados que no pueden Entonces, cobrar impuestos a las gasolinerías y, y, y que en a- y teoría no además, vendieron nada. y entonces el gobierno federal no tiene ingresos y después no le puede dar ingresos a los municipios o a los estados para hacer infraestructura, para hacer mantenimiento. Y ahí lo vemos, cuál es la situación de la Ciudad de México, cuál es la situación de las carreteras, cuál es la situación de los hospitales, cuál es la situación del abasto de medicinas, cuál es la situación de las escuelas y de todos los procesos de educación en México. Pues tenemos 7 años de un verdadero descuido casi criminal. Ah, pero eso sí, tuvimos el huachicol o tuvimos a estos brutales funcionarios que se volvieron muy, muy ricos o ahora tienen recursos por todos lados del mundo y descubrimos que hubo años en que ganaron 70 millones de pesos y cosas de ese tipo. Ganaron mucho más, muchísimo más. Esto es un escándalo de un tamaño brutal. ¿Y por qué los Estados Unidos tienen algo de interés en descubrir esto? Porque en los Estados Unidos también están muy molestos
de que volúmenes de gasolina salieron del estado de Texas, pero sin, al parecer, sin que se reconociera que estos volúmenes eran volúmenes de gasolina, sino que se fueron con otras o se manejaron con otros O sea, conceptos ¿también o pagaron otras menos cosas. impuestos en Estados Unidos? Seguramente que sí, y las operaciones cuando menos son irregulares en el sentido Bueno, pero eso de viene que, afortunadamente, eso viene de bueno, nuestra Shell, la Shell que compró Manuel Andrés para Andy, digo, perdón, bueno, para el país con el bueno, dinero de Pemex. no sabemos si estos productos son nada más de esa refinería. Al parecer participaron muchas otras refinerías, muchas otras o varias otras. Y entonces ese es el problema. Aquí tenemos que se está gestando un verdadero escándalo a nivel internacional, pero de un tamaño y de montos jamás ni siquiera imaginados. Ahora resulta que la estafa maestra y el otro problema de Segalmex, pues son peccata minuta, son prácticamente pues monedas, digo, es casi casi el cambio. Estos son verdaderas fortunas de cientos de millones de dólares. Es una danza de fortunas casi inimaginable y que no hay manera de que esto quede impune. A nos, todos los mexicanos estamos obligados a poner atención y hacer nuestro mejor esfuerzo para que esto se clarifique y se lleve hasta las últimas consecuencias, porque nos afecta a todos, nos ha afectado a absolutamente todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque esto ha limitado los recursos del gobierno para otorgar mejores servicios de educación, de salud, de O sea, infraestructura, ¿tú de crees, mantenimiento, de todos sentidos. vamos a hacer un poco de polémica, ¿tú realmente crees que si ese dinero existiera, no se lo robarían y lo usarían para todo lo que tú dijiste? Bueno, Porque esa es la otra premisa, que ese son tan dinero. honrados que si tuvieran ese dinero, lo usarían para asegurarse que haya medicinas, que haya trabajo, que haya comida. Yo no sé si esos recursos existieran, los iban a aplicar para medicinas, educación, mantenimiento de infraestructura o creación de nueva infraestructura. Lo que sí es cierto es que esos recursos de, Eso es cierto. de México, También salieron de México y beneficiaron a un grupo muy específico que a toda la una vida, familia. que toda la vida ha dicho o dijo que su principal característica era que no eran corruptos. Y esto es una ¿Eh? corrupción Bueno, de un tamaño sin precedente en la historia de México, ni en la época de Miguel Alemán, ni en la época de probablemente de Salinas, Salinas, ni en la época del de señor Peña, Peña, ha habido o hubo este tipo estos volúmenes de corrupción como ahora el huachicol fiscal nos está mostrando que existieron. Porque ya no es a ver si, es una realidad, es una absoluta realidad que nos está afectando a todos. bueno, aquí me informa Judith que, que ella trabajaba por una compañía que hacía pozos petroleros y que hacer pozos petroleros es algo que se subcontrata aparentemente para que las compañías constructoras tienen una mejor o más tecnología más al día y que lo que se hace en las petroleras es la extracción y la refinación, excepto en México, porque tampoco tienen la refinación, porque nunca acabaron la infraestructura Bueno, o pero actualizaron la infraestructura para hacerlo bien. En fin, realmente esto es patético, pero ¿qué te parece si mejor nos comentas algo sobre la solución que le encontraron
al problema de Pemex y de la falta de infraestructura, la falta de ingresos y todo lo demás, porque aparentemente la solución que encontraron fue darle nuevas atribuciones al SAT. Bueno, lo que ahora ha sucedido y está sucediendo no nada más en el caso de Pemex, sino en el caso de todo el gobierno federal, es que se están reviviendo, pero por una necesidad absoluta, no por cuestiones ideológicas, sino porque simple y sencillamente el gobierno no tiene recursos, se están abriendo la posibilidad de volver a aquellos contratos donde había participación de la iniciativa privada y participación del gobierno en iniciativas de todos tipos, desde carreteras, puertos, aeropuertos y muchas otras cosas que incluyen también perforar pozos petroleros y a lo mejor refinar y hacer muchas otras cosas que tienen que ver con con energéticos en general. Bueno, por lo menos habría menos corrupción. Bueno, ya estamos viendo un movimiento muy importante hacia inversiones complementarias en la Comisión Federal de Electricidad y en Petróleos Mexicanos y en muchos otros aspectos que se habían casi negado y que habíamos perdido el tiempo miserablemente, sobre todo en los últimos 7 años, son los 6 años pasados más este año, porque se había hecho toda una política en contra de todas estas iniciativas de compartir entre la iniciativa privada y Bueno, el gobierno federal esto, algunas responsabilidades de inversión a lo mejor esto de las apps, o sea, las asociaciones público-privadas, es el público-privadas. primer paso que da Claudia en su camino a su propia independencia. Bueno, es que el problema o la situación de este huichacol no es más que la mejor oportunidad de que la nueva administración decida convertirse en una administración propia, en una administración independiente, en una administración que tenga sus propias, pues vamos a decir, ideas, iniciativas y pues, no sé, hasta podría yo decir un propio plan de gobierno, un plan que de verdad los defina, un plan que no nada más defina lo que queda de ese sexenio, sino que los defina hacia el futuro. Esta oportunidad Bueno, de nadie va a hacer, poder acusarte de falta de optimismo. no, pero es que el huachicol, si no sucede algo, estaríamos muy cerca, creo yo, de situaciones mucho más delicadas, porque esto no es un abuso, no es un caso de corrupción, es un caso prácticamente de traición a la patria, Pues mira, al más no alto quiero, nivel. no quiero hacer llover en tu cerrito, pero ya ves que a Milei ya le garantizaron que lo que sea necesario para rescatar a Argentina se va a hacer y Sí, arriba y adelante. Y bueno, yo creo que a lo mejor lo mismo va a pasar con México porque Donald quiere mucho a Claudia. bueno, yo creo que hasta ahorita la relación entre la presidenta y el señor Trump ha sido de las mejores relaciones bilaterales que hay en el mundo entero. Por ejemplo, si comparamos la relación de México con los Estados Unidos en este momento o la relación de Canadá con los Estados Unidos en este momento, bueno, pues Con nuestra, la que sea, no o tiene con la Estados Unión Unidos la Europea, única. o con la Unión Europea, o con China, o con prácticamente cualquier otro ejemplo en el mundo, pues la relación de México es aparentemente hasta este Bueno, el momento, único que hasta tiene el día de mejores hoy, relaciones es mucho Argentina. mejor. Bueno, no, Argentina va a tenerle que entregar el alma a los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque los está salvando del llamado Salvador, que resultó no ser Bueno, tan Salvador, resultó pues no ser va tan a salvar bueno. a Argentina, va a salvar a El Salvador y con un poco de suerte salva a México No, y no, a lo no. mejor hasta salva a Venezuela.
No, bueno, lo de Venezuela es una situación muy delicada que ¿Por qué? espero que no se convierta, como les dije la semana pasada, en el Vietnam latinoamericano, ¿Por qué pero la piensas verdad que de es las cosas delicado es que Venezuela? vamos para allá está O muy sea, ¿tú preocupante. piensas que hay soldados venezolanos que tienen la calidad o el interés que tenían los soldados vietnamitas? No, no Por creo, favor. Entonces, no espero que creo. no, pero te voy a decir qué está sucediendo. En Venezuela ya Maduro llamó pues una especie de conscripción Está voluntaria. bien. Y ¿Sabes lo que eso significa? no, pues claro Como que los sé lo que niños héroes. significa. Van a salir todos disparados cuando aparezca un gringo y los últimos seis se quedaron dormidos. No, hombre, no, 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 por Bueno, favor, no, no digas eso porque o sea, esa ¿tú crees que los fue una conscriptos, gestión muy brillante y heroica de México y lo que acabas de decir es sí, una sí, locura. lo que mandes, pero ¿tú crees que los conscriptos verdaderamente se van a parar frente a los Marines o a los aviones americanos a luchar o se van a formar en una cola para que les den una lana para su banco del bienestar? Mira, yo no sé cuál vaya a ser la reacción, porque ni siquiera tenemos ni tú ni yo información al respecto, pero lo que sí es cierto es que ese conflicto puede derivar en un conflicto mucho más serio, porque es un país mucho más fuerte, mucho más grande, mucho más importante que lo que ¿De fue quién? Cuba en su momento, o Nicaragua o el propio Salvador, viéndolo desde de otro punto de vista. Es un Pues yo país creo que mucho más aquí importante. no es el tamaño del país, sino el tamaño del régimen. Y yo creo que para cómo están las cosas, lo que les está en pleito es el petróleo de Venezuela, no las drogas, y lo que está en pleito es que aparentemente Maduro no ha hecho negocios con Trump, o no ha abierto ningún hotel Trump, o no ha hecho ningún campo de golf Trump, y eso no le va a ayudar en No, el futuro. yo espero que eso no sea una explicación de lo que está sucediendo en Venezuela. Yo creo que es mucho más profundo el problema. Creo Efectivamente, que con Trump hay, nada es más profundo. hay una diferencia ideológica muy importante, hay diferencias de muchos tipos, Bueno, lo que pero pasa es que, como bien recordarás, yo no creo que ni Maduro tiene ideología, ni Trump tampoco. bueno, híjole, en ambos casos a lo mejor tienes razón. El señor Trump ha hecho cosas que jamás se habían hecho en la presidencia de los Estados Unidos. Porque no Se tiene ha ideología. enriquecido él y su familia o su entorno de una manera verdaderamente sin precedente. Están haciendo negocios por todos lados. Ahora se vale hacer negocios usando la fuerza y la influencia de la presidencia de la República como nunca se había usado. Pero la verdad, el caso de Venezuela sí es un caso muy importante. Primero, porque es un país latinoamericano, un país hermano, pero además de todo, porque sí sería pues un conflicto mucho más serio, mucho más importante y que puede tener muchísimas No te otras ofendas, pero consecuencias. como el programa se trata de Serias. polémica, usaste términos que a mí me hacen un poco de comezón. País hermano, yo todavía no conozco un solo país latinoamericano que haya hecho nada por ayudar a otro hermano. O sea, No, si sí, son pues, países hermanos, no han dejado de pelearse por el testamento desde que murió su papá o mataron a la mamá. Y siguen echándole la culpa a la mamá y siguen echándole la culpa a este y a no, aquel. no, no, Y yo no, no no, los veo trabajar juntos en absolutamente nada. no, ha O sea, habido, ya ves que Maduro también y Chávez, que eran los hermanos bolivarianos, y se quedaron siendo los únicos bolivarianos. Y de paso se comieron a la Guyana de una vez para quitar el petróleo. Yo creo que todo esto es nada más el rollo del petróleo de la Guyana, fíjate. bueno, no, yo creo que es mucho más sofisticado y profundo que eso, pero efectivamente, pues Pues ojalá esté yo en lo correcto, porque si estoy yo los en lo correcto, intereses, la solución es bien sencilla. Si los estás tú en lo intereses, correcto, la solución es muy complicada. bueno, los intereses petroleros han definido los principales conflictos de los últimos, yo diría del último siglo, siglo y medio en la historia del mundo, pero ya íbamos dando pasos
hacia depender menos toda la humanidad, hacia depender menos de los, pues de lo que le hasta que llaman llegó las, nuestro amigo Trump y decidió que vamos en reversa. hasta que llegó Trump y decidió vamos en reversa, íbamos cada día más dependiendo menos de las energías fósiles, o sea, del petróleo y de este tipo de Bueno, energéticos, y íbamos migrando hacia energías mucho más saludables, mucho más bueno, más sanas, sí, pero ambientalmente otra hablando, vez pero Trump le da reversa a esto. sí, porque tú quieres partir de la base de lo que es bien para los demás, que lo que es bien para la humanidad, que lo que es bien para el planeta. Ayer estaba yo oyendo que le estaban diciendo a unas personas en México que están a punto de la extinción un tipo de cactus que se usan para los chiles en nogada. No, bueno, desde ¿Y sabes hace, lo que contesta el tipo? Bueno, miren, abrieron la presa y con eso casi matan todo ese. Y luego además, pues, ¿qué podemos nosotros hacer? Pues es época de chiles en nogada, ¿verdad? Ninguno se le ocurrió decir en un momento dado, ¿saben qué? Hay que dejar de consumir, hay que plantar más. No, es que crecen muy despacito, eso no es un buen negocio. bueno, yo Entonces, la verdad no tengo, estamos en una época en la que a todo mundo lo único que les interesa es o su dinero o su reventón. bueno. Eso es, desgraciadamente, tengo que aceptar que es cierto, porque la humanidad en general, en los últimos 60 o 70 años, pasó de tener aparentemente mucho más conciencia de grupo, mucho más conciencia social, mucho más conciencia de compromiso, sobre todo hacia la colectividad que estaba definido por los años de 68, donde era paz y amor, y después de 70 años, pues nos encontramos con que la sociedad es como nunca privilegia al fuerte, al poderoso, y además con unos criterios individualistas muy marcados que no creo yo que nos lleven a nada mejor o a estadios mejores pues a la humanidad en general. Al contrario, creo que potencializan los conflictos y sobre todo los conflictos armados. Pues sí, pero ahorita, como están los gobiernos en todos lados, esto no va a cambiar. Pues Si no, quieres, yo pasamos creo. a los otros temas. No, bueno, hay muchos otros temas. Por No, no, ejemplo, por eso, pero En México esta reforma judicial para acabar o limitar el amparo, justificando, justificándose que hubo un exceso de amparos para justificar evasiones fiscales, que sí es cierto que hubo, que sí es cierto que existen, que sí es cierto que digamos que se multiplicaron, sobre todo en los últimos 20 o 30 años. Pero esto de limitar la capacidad para las personas común y corrientes de obtener un amparo es peligrosísimo, porque el amparo en México fue ejemplar para el mundo entero y era el mejor elemento o recurso para limitar o evitar los abusos del poder en contra del individuo. Eso ese principio se está perdiendo o cuando menos hay un gran peligro de que ese principio se pierda. Fuimos con el amparo los mexicanos ejemplo para el mundo entero. Es terrible o es muy preocupante que estemos dando pasos hacia atrás en lugar de dar pasos hacia adelante en me el llama, sentido de me llama la que atención el porque gobierno que tiene. tu tema de dar pasos hacia atrás y del perder una defensa ante el gobierno federal, Sí. aunque se refiere a México en este momento, me remite totalmente a los Estados Unidos Bueno, en los Estados Unidos está y a lo que está sucediendo pasando hoy, algo, literalmente hoy en Estados algo Unidos. similar.
En los Estados Unidos, infortunadamente, está sucediendo algo similar. Se está instrumentando de otra forma, pero la gran diferencia es que el poder judicial en Estados Unidos está dando una batalla muy importante, frontal, definitiva y decidida, sobre todo, en contra de este intento del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo de controlar todo y poder hacer lo que el señor Trump está logrando hacer, que es una revancha política en contra de sus enemigos políticos a través del Poder Judicial. Eh, Y la calidad de los miembros del Poder Judicial, sobre todo de los procuradores, es dramáticamente baja y eso, como ejemplo, la señora Bondi y la procuradora del estado de Virginia fueron los que ahora ponen esta demanda en contra de el exdirector del FBI, que es sin precedente en los Estados Unidos, sin precedente. Pero además, bueno, el señor Trump se siente con el suficiente poder para decir, no nada más voy a ir contra él, voy a ir contra muchos más que de una forma u otra opinaron en contra mía o estuvieron en contra mía. Esto es peligrosísimo. Eso, bueno, nada más esa declaración es suficiente para iniciar un procedimiento de, que no sé cómo se traduzca en México, pero de revocación de mandado, que es el impeachment. pues sí, pero habría que agregarle a eso la declaración que hicieron hoy en el ejército. No, bueno, esta Bueno, reunión, oíste la declaración en el ejército fue que van a regresar a los estándares, toda la gente que esté dentro del ejército tiene que poder comprobar que tiene la condición física de un hombre, lo cual quiere decir que tanto las mujeres como un montón de hombres no pueden tener esa condición física o esa fuerza para levantar, jalar, apoyar, etcétera, y van a ir para afuera. no nada También más dijeron eso, que tienen que hacer otras pruebas de capacidad. no Y nada cuando les más eso, preguntaron cuál era sino el que, papel de la mujer, les dijeron que el papel de la mujer es muy bueno, gracias. bueno, esto se da en el contexto también de una reunión sin precedente en la historia del Ejército y la Marina de los Estados Unidos o de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, donde el secretario de la Defensa manda llamar a todos los significativos e importantes líderes militares en en todo el mundo y los manda llamar para decirles este mensaje que es un mensaje francamente muy pobre, ideológicamente paupérrimo No, no, no. y además de todo El donde los mensaje de las mujeres amenaza, es pobre, pero el otro no. además donde los amenaza de muchas formas y maneras que ya no pueden ser, tener sobrepeso los generales, como si los generales tuvieran importancia por tener o no tener sobrepeso. Los generales son importantes porque saben un poco más lo que debemos de hacer Bueno, es cuando que a hay lo mejor Trump se va a circunstancias hacer difíciles. general No, bueno, es que este señor para Haggett que pierda el sobrepeso. nunca, este señor Haggett nunca fue general, fue, hasta lo que entiendo, eh, bueno, no sé exactamente qué grado tenía, pero nunca llegó a generalazo. No, nunca llegó a nada, pero Menos bueno, ya de, llegó a algo. ni siquiera de Pero no, tres, el punto no era ni ese. siquiera de 3 o 4 estrellas, ni Te siquiera, estás y perdiendo mucho en los menos de cinco. detalles. Y lo Bueno, hacen adrede así, precisamente para que nos perdamos en los detalles. El centro del mensaje no era eso. El centro del mensaje era decirles que van a alineen, empezar a practicar claro, su preparación militar dentro de los Estados Unidos contra el enemigo interno. contra el enemigo interno. Ese era Vamos, el centro del mensaje. Todo lo demás es ruido para distraer, porque además hay una ley federal que establece claramente que los soldados tienen la obligación de no seguir órdenes cuando son en contra de la población de los Estados Unidos. No solo no seguirlas, sino tienen la obligación de estar en contra de en contra órdenes que de, vayan en contra de la población de los Estados Unidos. Entonces,
para esconder un poco eso, que no tampoco lo escondieron mucho, lo demás era simplemente eh, faramaya para que los medios pudieran platicar algo. Pero bueno, La verdad todo es esto va que a venir con más fuerza, esto es una situación dramática dentro de los Estados Unidos. no dentro de Y, todo el mundo, porque lo mismo hicieron con el Tratado de Paz en Israel. no, bueno, Hicieron un tratado de paz, según ellos, extraordinario, como nunca se había hecho. Es imposible que lo acepten, imposible aceptarlo. O sea, básicamente lo que dice es, si me entregas tus armas, si me entregas el gobierno, si me entregas el país, si prometes no meterte, si prometes irte a otro lado, entonces tienes una paz y tienes 48 horas para decidirlo. Come on, es obvio que no va a suceder, pero ya van a poder decir que es culpa del otro y no de ellos. Y es lo mismo que están haciendo en todos lados. Y ahorita, que tampoco es importante el cierre del gobierno americano, digo, no es importante porque es vamos a exactamente ver. lo que estaban buscando. Vamos a ver si no es importante, porque yo creo que No, porque el Congreso ya no servía. O no, sea, el eso sí. Congreso no hacía ninguna diferencia. Que esté o que no esté, no hace ninguna diferencia. A los que están sacando, los están sacando a la mayor parte, algunos de los que están sacando va a ser sin sueldo, con lo cual es un buen ahorro. Y a No, los que están dejando, los están dejando condiciones a que a lo mejor les cierran también esa parte. Entonces lo dejan exactamente en la posición de poder que él quiere tener. no. Es Yo, sumamente yo, yo incómodo. francamente creo que estamos muy cerca de un cisma político. ¿Por qué? Porque el señor Trump no está entregando los resultados que prometió, Bueno, ni yo en eso cercanamente. tendría que estar de acuerdo contigo. Yo creo que su temor o su convicción de que no podría ganar las próximas elecciones es tal que está haciendo todo lo posible por desarticular el proceso para que no haya esas elecciones Claro, claro. y así ya no tener que perder. Cuando menos para generar crisis de tal Por eso, magnitud que este proceso se entrampe, se, una crisis en la cual la Guardia Nacional ya va a estar en las ciudades demócratas armada, esperando a que se levante cualquiera en contra de lo que diga Trump para pararlos en 2 segundos. pues sí, Pues esto no es un plan a una semana, esto está fríamente calculado para asegurarse que los negocios que está haciendo sigan reproduciéndose con la rapidez y la magnitud en la que se están haciendo. Porque si pues él quisiera parar la guerra de Gaza, por ejemplo, realmente todo lo que tiene que hacer es decirles a los catarís que no mande dinero, porque jamás sin dinero, pues jamás podría hacer nada. así es. Pero no se los dice porque los catarís compraron 2 billones de dólares Moneda. de criptomoneda de Trump, de la cual ellos automáticamente reciben el 75% de la transacción sin No, ninguna corrupción y a cambio de eso, casualmente, 2 días después aceptaron venderle a los catarís los chips de ultra seguridad que no le van a vender a los chinos, a pesar de que el socio comercial número uno de Qatar es China, no Estados Unidos. Entonces, me entregas 2 billones a mí personalmente, yo te entrego los chips y tú revéndeselos o regálaselos a los chinos y ahí nos vemos para el próximo negocio, así es. que podría ser precisamente la reconstrucción de Gaza o yo no sé de dónde, pero todo No, está totalmente yo, ausente de ideología. yo creo que podría ser, sinceramente, la recuperación del mercado petrolero para intereses privados en Venezuela. Pues sí, pero no con no con Maduro, No, a no, pues menos, desde luego, no con el señor Fuchi, el señor Maduro, por y eso, sí a con menos que otros Maduro cambie señores, de bando ideológico otros y señores que decida se llevar su llamen, lucha bolivariana a Washington. otros señores que se llamen Chevron o que se llamen cosas así de. Bueno, ellos tampoco están en contra de la lucha bolivariana mientras una a todos. Es más, si alguien ha unido al continente son ellos porque tienen fábricas en Ecuador, en Perú, tenían en Venezuela, en Bueno, Colombia. ¿Qué más punto de unión? efectivamente,
Los americanos, y eso lo debemos de estar sabiendo hoy, ahorita, en estos momentos, van a determinar si cierran o no cierra el gobierno americano sus No, operaciones ya cerró, normales, eso pero es para un efectos hecho. prácticos ya cerraron. Digo, Trump es lo que exactamente lo que quería Trump, esto va a cerrar. Y Pues si, no sé si era exactamente y lo que y quería. si la historia es un signo de lo que va a pasar, vete preparando a 60 días sin gobierno, que para la bolsa de valores es extraordinario. No, no, yo creo que no, yo creo que va a haber consecuencias de muchos Bueno, en tipos. todas las veces que ha cerrado el mercado de valores, para el que quiera saberlo, todas las veces que ha cerrado el gobierno americano, la bolsa de valores ha subido. Efectivamente, tienes razón, pero eso no significa, la Bolsa de Valores de los Estados Unidos no significa todo. La No, Bolsa de Valores de los Estados Unidos representa la opinión de las personas que tienen capacidad para participar en la Bolsa de Valores. No quiere decir que sean todas las personas de los Estados Unidos o que representen toda la opinión de no, todos pero para los que los quieran grupos. levantarse o hacer un ruido, ya va a estar la Guardia Nacional en sus calles, ya no hay que mandarla, ya está ahí. Sí, pero vamos a ver cuál es la reacción de eso. Acuérdate tú que el principal, precisamente a una de las personas de las que habló mal el señor Trump, le impidió al señor Trump, cuando el señor Trump quería que las Fuerzas Armadas actuaran a su favor y dieran un pequeño golpe de Estado, pues este señor Milley o Miley le dijo, no, mi amigo, ni cerquita. Así es que Pero ese señor hoy brilla por su ausencia. lo corrió efectivamente. Entonces, vamos a recapacitar porque se nos está viniendo un poco el tiempo encima. Uno, en México, aparentemente alguien quiere parar el huachicol. Digo aparentemente porque cuando yo vea a Andy o a Dan Augusto en la cárcel, voy a saber que de veras van en serio. Mientras ellos no estén en la cárcel, es aparente todo lo demás, a mi gusto. Em, Aparentemente alguien está preocupado por las medicinas, pero no Ujú. en México ni en Estados Unidos, aunque así lo digan. Eh, Aparentemente ya Trump va a ser libre de hacer lo que quiera el próximo mes y si le gusta, que obviamente le va a gustar, pues será los próximos 2, 3, 4, 5 meses o los que sea necesario. Y Pues entonces sí, vuelves a tener la misma situación que tienes, pues, en Rusia con Putin, que realmente a él no le importa cuántos se mueran, él sigue ahí, muy tranquilo. no, no, En Israel con Netanyahu, que también a él no le importa lo que pase, él sigue ahí, a veces un poco más tranquilo, un poco menos tranquilo, pero ahí sigue y ahí va a seguir. Y un poco en Washington, no. donde pues la bolsa va a subir, la gente está tranquila, sales a la calle, aparentemente todo está más o menos bien, a menos que estés en Nashville, Portland, Chicago o alguna otra ciudad demócrata. No, Bueno, yo francamente creo que ese análisis no está bien. Yo creo que estamos enfrentando, por culpa del señor Trump, muy inciertos momentos y que esto se va a poner mucho más difícil antes de que se componga, pero la solución vendrá probablemente dentro de un año, en las elecciones de noviembre del próximo año, las elecciones llamadas intermedias o de medio turno o de medio premio, cuatrienio lo que sea, en los hombre. Estados Unidos. Y donde espero que los demócratas ganen más posiciones que los republicanos. Y entonces esto, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y esto haga que sea más fácil controlar estas iniciativas ejecutivas del señor Trump que nos traen de cabeza y que además han creado problemas muy serios, como en el caso de la salud, donde el señor Trump opina sobre cosas de las que no tiene ni la menor idea, o que el secretario de Salud de los Estados Unidos haga
o estas iniciativas en contra de las vacunas, o que haya muchas otras iniciativas como las tarifas o las cuotas arancelarias que traen de cabeza al mundo entero y en particular empiezan a tener efectos secundarios en la economía de los Estados Unidos muy importantes y muy negativos. Pues mira, yo creo que a lo único que nos podemos abocar en este momento es a la experiencia de Disney. Y ojalá esa experiencia se reproduzca en todos lados. Porque Disney, para quedar bien con Trump, Así es. canceló un programa. ¿Sí? Después de cancelar el programa, la gente, Los consumidores. los chiquitos, los que estaban en su casa, los que solo producen 20, $10 al mes a Disney. Bueno, pues $10 al mes a Disney, cuando 250,000 cancelaron y prometían que iba a haber más cancelaciones, Disney se echó en reversa y regresó el programa. Así Diga es. Trump lo que diga. Y es, Entonces, como en alguna ocasión lo dije y ahora lo vuelvo a repetir para de alguna manera ir cerrando el programa, nuestro futuro depende de la inteligencia del consumidor americano, no del político, no del ni siquiera del ciudadano, del consumidor americano, que si efectivamente, logra usar su capacidad de consumo de así de contratito en contratito para así es. presionar a las empresas en las que consume, para que no se vuelvan trompistas o no se vuelvan completamente fascistas o no se vuelvan completamente anti lo que sea, vamos a estar bien. Es muy Y no necesitamos un importante. partido político para eso, lo demostraron, ¿eh? Ojo, No, 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 no. Es muy importante que la gente sepa que ese intento, porque ya ahora es un intento, de cancelar a Jimmy Kimmel y su programa por supuestamente haber emitido opiniones que no le cayeron muy bien al señor presidente Trump, obligó a Disney a cancelar el programa sin ninguna razón verdadera. Pero, además de todo, el señor Trump, cuando Disney lo hizo, dijo, ya me quité a Kubert, ya me quité ahora a Kimball, vendrán muchos más. La verdad de las cosas es que la reacción, como tú dijiste bien, del consumidor americano que empezó a cancelar sus contratos con Disney para ver la televisión con los programas de Disney, fue tan importante, tan increíble en tan corto plazo, que efectivamente más de un cuarto de millón de personas cancelaron sus contratos, como tú dices, muy pequeños, de unos cuantos decenas de dólares con Disney, pero fue muy evidente que venían muchos más. Y entonces el señor director general de Disney, que hace unos cuantos meses había aceptado pagarle al señor Trump varios millones de dólares para tratar de apaciguarlo en contra de la opinión de todos sus reporteros y principales funcionarios de los noticieros de ABC, porque Disney es el dueño de ABC, pues la verdad echó marcha atrás y el señor Kimmel regresó, pero déjenme decirle a todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos que su programa, la noche que regresó, ese día el programa tuvo 4 veces más, digamos, personas que lo vieron que lo que normalmente veía el programa. Pero además de todo, en total fueron más de 25 millones de personas las que vieron ese primer programa de, de cuando se reinstala al señor Jimmy Kimmel en el programa de, vamos a llamarle, de, pues, ¿qué se puede decir? De comediante se llama humor político, político, no hay que llamarle de otra de manera, es humor humor, político. de humor político, y que desde Y yo luego, por eso todas las noches cuando me voy a dormir, siempre rezo pidiendo que ojalá cuando me levante yo, Trump haga algún comentario negativo de mí o nos pues sí, prohíba este programa o que te ataque a ti sí, para que hombre, todo algún el problema. mundo quiera venir a ver nuestro programa para ver qué Ojalá. fue lo que dijimos y cómo nos defendimos.
Pues la verdad Así de que las cosas es que, la verdad de las cosas es que queremos dejarle a todos ustedes este comentario de una situación positiva, de una situación que nos hace ser optimistas. ¿Por qué? Porque el caso del señor Jimmy Kimmel es un caso donde ganan los buenos o de alguna manera pierden los malos. Así es ganamos las que hormiguitas sin necesidad de partidos sin políticos, necesidad ni sin de necesidad partidos prácticamente de políticos, nada más que de cerrar nuestra cartera por una exactamente, convicción. eh, y sin necesidad de armas, sin necesidad de violencia, sin necesidad de amenazas, sino simple y sencillamente reaccionando con nuestra cartera ante una arbitrariedad y una imposición de personas que no saben manejar el poder y que Y por déjame alguna subrayar otra razón, vez, bueno, la cartera era de $7 a $10 al mes. sí, ponle tú 20. No, no había que ser rico, ¿eh? No, no crean, no No, digan, es que hay que tener, no, 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 no hay que ser rico, no hay que no. tener fábricas, no hay que hacer pozos petroleros para Pemex, no hay que hacer nada de eso. El poder de la cartera empieza con $7 al mes. Sí, pero si todos se alinean para Bueno, usarla de la misma forma y de la misma manera, pues tenemos un resultado verdaderamente extraordinario, porque a este intento de dictadorzuelo que es Trump, por cierto, muy mal intento, de muy mala calidad, lo vence la población con muy pocos recursos. a Pero punta de carterazos. Así que, y con nada de organización ni política, ni militar, ni de ningún otro tipo. Simplemente, qué mejor manera, qué eh, mejor manera podemos tener de cerrar el programa que el demostrar que sí hay algo que podemos hacer todos los que nos sentimos inútiles, todos los que no sabemos por dónde tirarle, todos los que no saben, nos queda claro qué podemos hacer para defender lo que hemos disfrutado nosotros y queremos heredar a los demás. Bien así. fácil, sí hay manera, sí se puede, dirían por allá. Y, y bueno, descansemos hoy porque hoy no vamos a sufrir, hoy vamos a dormir con la tranquilidad de saber que si no podemos pararlo todo, sí podemos parar algunas cosas y sí podemos defender aquello en lo que verdaderamente creemos. Y hay que ¿Qué hacer mejor todo manera? lo posible porque es por seguir hablando del huachicol en México y de que eso se aclare y de que los responsables, que son prácticamente los verdaderos traidores a la patria, lleguen a donde deben de estar, que es atrás de las rejas. Pues Gracias. si nos quieres traer una lista de responsables la próxima semana, gloriosamente la publicaremos. Pues yo creo que la Procuraduría General de la República se ha tardado en No, empezar yo creo que la a Procuraduría General de la República está dentro de los responsables, pero bueno, bueno, eso vamos a dejarlo para la próxima semana, la para próxima. si ustedes quieren opinar, Gracias. opinen. La Procuraduría es o no es Oh, qué cómplice de caray. los responsables. No, hay que seguir investigando. Buenas Muy noches. bien. Hasta Señores, luego. gracias Judith, gracias Eduardo, gracias a todos. Esperamos sus comentarios, esperamos sus opiniones y recuerden, si no quieren mandarle este programa a nadie, por lo menos mándele nuestras quejas a Trump para que él se enoje. Muy bien. Y buenas Y noches, también háganle llegar este mensaje allá por allá a un rancho allá en Campeche, ese Palenque, a Palenque. apalénquense, apalánquense, apalénquense, No, no, no. apalénquense. Allá Bueno, que vayan finalmente a la. sí, bueno, está bien, que vayan pues al rancho Gracias. allá de Tabasco y todo mundo que la pase bien. Muchas gracias por acompañarnos y Y hasta la ánimo, próxima semana en Claudia, un programa más. ánimo, Claudia. Que Claudia se llene de ganas de pasar a la historia de la manera en que debe de pasar a la historia. Me parece muy bien, ojalá así sea. Muchas Así va a gracias y ser. hasta la próxima semana. Así va a ser. Hasta luego.